La ira pública en Occidente contra sus gobiernos está llegando a un punto de ebullición. Esto significa, o la policía militar hace su trabajo y coge a los delincuentes que han usurpado el poder civil, o nos enfrentaremos a una anarquía. Esto ya no es una opinión marginal, es la opinión de la mayoría de los militares y organismos encargados de hacer cumplir la ley. Como mencionamos la semana pasada, se les ha concedido un recurso de habeas corpus que les exige cumplir diligentemente con la ley. Ahora nos enteramos de que el juicio, largamente retrasado, está previsto que comience en septiembre. El caso Epstein sirve de excusa para este retraso. El subdirector del FBI, Dan Bongino, escribe: durante mi tiempo como subdirector del FBI quedé profundamente impactado por lo que aprendí en nuestras justas y necesarias investigaciones sobre los casos de Epstein mencionados anteriormente. No podemos gobernar una república como esta. Nunca volveré a ser el mismo porque aprendí esto. Llevaremos a cabo estas investigaciones de manera justa y precisa, de acuerdo con las reglas y la ley. Expresa la opinión de la mayoría de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Sobre cuestiones militares, el mariscal de campo Douglas MacGregor escribe: el escándalo de Epstein no terminó con su muerte en una prisión federal. Se expandió. La inexplicable indulgencia de las sucesivas administraciones es un testimonio del sistema bipartidista que protege una red que se extiende desde Clinton World hasta Silicon Valley y Mar-a-Lago. Después de la caída de la monarquía francesa, la revolución que siguió desató años de caos. Pocos estadounidenses querrían que algo así sucediera aquí. La policía y el ejército deben respetar la ley, arrestar a los delincuentes de élite responsables de todo lo malo y ofrecerles un juicio justo para evitar que los saquen a rastras de sus hogares, los pongan a adornar farolas o los echen a la fogata. Incluso si los líderes militares dudan, la justicia definitivamente está avanzando. Recuerden, no se trata solo de pucherazo y de viejos ricos con chicas jóvenes. Es mucho peor. Esto no desaparecerá por sí solo. La semana pasada comenzó un juicio en los Países Bajos contra Bill Puertas, el director ejecutivo de Pfizer, Burla, y el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, por la política del bicho y los consiguientes daños de los elixires milagrosos. Uno de los abogados del caso, Amo Van Kessel, fue arrestado y vendado los ojos por un equipo de policía paramilitar un día después de presentar sus documentos previos al juicio. Está recluido en una prisión de máxima seguridad en los Países Bajos. Sin embargo, su colega Peter Stansen no dejó que esto le impidiera nombrar a los acusados. Bichos. Mandar a la gente al otro barrio. Fraude y violencia. El juez anunciará su veredicto dentro de 6 semanas. En septiembre es probable que un juez declare a los hombres culpables de todo lo malo, dando a los militares una excusa legal para comenzar a realizar arrestos que deberían haber ocurrido hace mucho tiempo. El Congreso de Estados Unidos también se reunirá nuevamente en septiembre después de suspender anticipadamente su sesión para evitar audiencias sobre el caso Epstein. Así que en septiembre habrá una avalancha de información y estamos hablando de mucha gente mandada al otro barrio, no solo de viejos ricos, que se van con las que no deberían de irse. Según el Departamento de Seguridad Nacional, casi 300.000 pequeños fueron entregados a menores no acompañados y desaparecieron durante la administración de Joe Comatoso. Las ONG recibieron más de 6.000 millones de dólares de la administración de Joe Comatoso y la Iena Harris. Transferían a estas organizaciones los pequeños extranjeros, principalmente en la frontera. Ellos, a su vez, los entregaron a patrocinadores no probados. Esto provocó la desaparición de más de 300.000 en el país. Al mismo tiempo, muchas de estas ONGs y sus líderes lograron aumentos significativos en ingresos y salarios gracias a las subvenciones. La administración de Biden creó una línea directa a la que los menores no acompañados podían llamar si tenían problemas con extraños con quienes se alojaban. 65.000 llamadas a esa línea directa quedaron sin respuesta. Debido a que nadie les ayudaba, no obtenían respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional
los llevó desde El Paso a Greenwich, Nueva York, sin identificación. Por lo general, eran objeto para, ya sabéis, comprar y vender, etcétera, etcétera. Parece ser que varios pequeños fueron sacados de un búnker subterráneo secreto en Alabama, donde fueron retenidos allí durante años. Dicen que son de entre 3 y 10 años. Y se hicieron de todo y los vendían como si fueran ganado. La pregunta principal es si el presidente estadounidense, Donald Trump, garantizará o no que se haga justicia en este asunto. Todavía no hemos podido confirmar la seguridad de Trump, de 6 pies y 2 pulgadas, a quien no se ha visto desde la reunión del G7 en Canadá a principios de julio. Pero el bajo y gordo Trump, a quien conocemos desde junio, ahora parece estar recibiendo instrucciones de sus seguidores sobre cómo resolver el caso Epstein. Este Trump aparentemente ha llegado a un acuerdo con Maxwell sobre delatar a suficientes personas para calmar la indignación pública. Maxwell recibe inmunidad y testifica contra más de 100 personas. Aquí algunos nombres que han salido a la luz: Debbie y Bola de Bismarck, Andrew y Sarah Ferguson, Maria Hasbro, Mick Jagger, Ted Jr. Kennedy, Bobby y Mary Kennedy, Ethel Kennedy, Joe Kennedy, senador Edward Kennedy, Henry Kissinger, Courtney Love, Peter Mandelson, Rupert Murdoch, Hannah Rothschild, Jessica Rothschild, Jeffrey Sachs, Kevin Spacey, Ivana Trump, Francesca de Habsburgo, Tim Cook, Alan de Sorwich, Ellen Guggenheim, John Kerry, David Rockefeller. Simon Case también estaba en la lista. Fue ministro del gabinete y jefe de facto del gobierno británico. Case estuvo personalmente involucrado en el bloqueo de la Agencia de Planificación Futura. Ya no está en el gobierno. Lo sorprendente es que Clinton World, así como muchos otros visitantes famosos de la isla no sean visibles en esta filtración. Curiosamente, Trump parece dispuesto a adelantar a su ex esposa Ivana. Trump también pide que arresten a Kamala, a Beyoncé y a Oprah. Trump también pide que cojan a el Trueno de Satán, a Clinton World, a Joe Comatoso, a Comey, a Kapler y a toda su pandilla, por salir rana y pucherazo. Y el castigo ya sabéis cuál es: corbata de soga y al otro barrio. Su gente también está filtrando información de que el señor Oscuro es nieto del pintor austriaco. Esto es lo que nos dijo la CIA. El pintor austriaco no la cascó en el búnker en 1944. Lo hizo su mayordomo, su doble. Huyó con otros miembros a Argentina, donde vivía una larga vida. Se fue al otro barrio en un accidente automovilístico en 1957. Eva Braun lo acompañó allí a él y a su hija Anne, nacida en 1942. Durante su estancia en Argentina, Eva y Adolf tuvieron 3 hijas que fueron llevadas a Alemania para crecer en su patria. Sus nombres son Ángela, Teresa y Dalía. Después de que Hitler se fuera al otro barrio en Argentina en 1957, Eva Braun cambió su nombre por el de Madeleine Lee Payne. Se llevó a su hija Anne y se mudó a Estados Unidos. Se casó con Stanley Durham y tomó el nombre de Madeleine Durham. Anne se convirtió en Stanley Ann Durham. Anne tenía 19 años cuando se quedó embarazada de un hombre keniano llamado Barack Obama. Se mudó a Kenia y dio a luz a su hijo Barry. Con el tiempo se dio cuenta de que el hombre con el que se había casado ya estaba casado y tenía hijos, por lo que regresó a Estados Unidos con su hijo. Poco después de su regreso se casó con Lolo Soetoro y dio a luz a su segunda hija, Maya. El pintor austriaco también era un Rothschild. Su madre era Clara Polzi, que trabajaba como empleada doméstica en la casa austriaca de Salomon Mayer Rothschild, y allí quedó embarazada de él. Regresó a Alemania para dar a luz al pintor austriaco y posteriormente se casó con Alois Skigruber, quien más tarde cambió su nombre por el del pintor austriaco. Los linajes son muy importantes para los alumbrados y mantienen a sus hijos en granjas o tienen hijos fuera del matrimonio
para difundir ampliamente su linaje. Sobre Barry Soetoro, cualquiera que haya leído hasta aquí se sorprenderá. Permítame ser claro, Barry Soetoro, el torero de Satán II, nieto del pintor austriaco, está relacionado con los Rothschild por sangre. Quizás eso explique por qué su tía, la canciller alemana Angela Merkel, lo besó durante una visita y lo miró con tanta ternura. Sus otras dos tías son Theresa May, ex primera ministra británica, y Dalia Grybauskaite, presidenta de Lituania. Según fuentes de inteligencia europeas, el torero de Satán y Adolf firmaron un acuerdo con Microsoft que les dio el control de toda la infraestructura cibernética del gobierno estadounidense. Luego Microsoft concedió a los ciudadanos chinos acceso a los sistemas cibernéticos seguros del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Incluso si todas las personas a las que Trump está exponiendo ahora fueran responsabilizadas por salir rana y crímenes, la revelación haría poco para calmar a la opinión pública, porque demasiadas personas saben la verdad sobre lo de los pequeños perpetrado por ambos bandos. Una fuente de la agencia dijo que la evidencia del FBI en el caso de Epstein incluía 40 computadoras y dispositivos electrónicos, 26 dispositivos de almacenamiento de datos, más de 70 CDs y 6 dispositivos de grabación. Los dispositivos contienen más de 300 gigabytes de datos. Tucker Carlson, un partidario del verdadero Trump, afirmó audazmente el viernes en la cumbre estudiantil Turning Point USA que Epstein era un agente del Mossad que cometió cosas horribles en suelo estadounidense, incluido lo de las personas y extorsionar. Criticó a Trump por negarse a responder preguntas sobre la red pedo, mientras el Departamento de Justicia publicaba nuevas revelaciones explosivas sobre Epstein. La verdadera pregunta es, ¿por qué lo hizo, en nombre de quién y de dónde vino el dinero? Seguir el dinero es definitivamente una forma de ver este problema. Estos delincuentes satánicos están utilizando la imprenta mágica de la Reserva Federal para mantener su poder. Por ejemplo, el Departamento de Transporte de Pete Buttigieg gastó 80.000 millones de dólares en subvenciones, mientras retrasaba la modernización de los sistemas y registros de control del tráfico aéreo, informaron expertos de la industria al New York Post. Esto es solo la punta del iceberg. Recuerde, Doge, hace unos meses cuando faltaron 4,7 billones de dólares del tesoro. No tengo idea en qué se gastó el dinero. Fue imposible rastrearlo. Parece realmente importante. Después de todo, eran 4,7 billones de dólares. ¿Por qué desapareció esa noticia? Elon Musk, en repetidas ocasiones propagó este dinero, de repente se quedó en silencio. Ahora habla de una posible valoración de Tesla en 20 billones de dólares. Esta podría ser la mayor operación de blanqueo de dinero del mundo, afirmó un portavoz del Pentágono. Con las crecientes ventas de automóviles, los falsos lanzamientos espaciales y la gente disfrazada de robots, es difícil encontrar una razón racional por la que sea el hombre más rico del mundo. Otra burbuja como Tesla es Nvidia, que ahora se considera la empresa más valiosa del mundo. Michael Burry, el hombre que predijo la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008, apostó recientemente por Nvidia, la empresa en el centro del auge de la inteligencia artificial. Mientras los inversores se lanzan al sector tecnológico como si fuera la segunda venida de Cristo, Burry abandona silenciosamente el negocio, se deshace de gran parte de su cartera y apuesta por empresas como Nvidia. La IA, detrás de todo este revuelo, tiene fallas fundamentales. No puede verificar hechos, no puede recordar sus respuestas anteriores, proporciona datos falsos, alucina y es esencialmente plagio sin control. Oímos hablar del desmantelamiento del Banco de la Reserva Federal y de cómo pronto se cerrará esta fuente parasitaria de dinero falso que fluye hacia el mercado de valores. El presidente de la FRB, Jerome Powell, ha admitido, pero por alguna razón no se informa de ello en América del Norte. Tampoco se ha informado de la dimisión del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, que significaría el fin del flujo de dinero japonés necesario para mantener las operaciones de reality shows del gobierno estadounidense. Pero como señala el administrador de fondos de cobertura Spencer Hakimian, Japón ya ha entrado en el mercado y ha cumplido plenamente su promesa de inversión de 550.000 millones de dólares a Trump. Ahora afirman que quienes realmente toman las decisiones son las empresas privadas y que 500.000 millones de dólares es solo una meta. Si no está en el negocio, se lo traduciré.
no ven ni un dólar, idiotas. Ahora Trump dice que la Unión Europea comprará 750.000 millones de dólares en energía a Estados Unidos e invertirá otros 600.000 millones de dólares. Tenga en cuenta que no hay ningún diagrama. En la Unión Europea las empresas industriales ya están cerrando porque se ven obligadas a comprar energía cara de Estados Unidos y no pueden permitirse precios más altos. Ejemplo, en los Países Bajos se introduce por primera vez el racionamiento de la electricidad. Concretamente, esto significa que los grandes consumidores ya no pueden utilizar electricidad durante las horas punta y los hogares ya no pueden recibir electricidad. Además, el 30% de las empresas alemanas con planes de inversión en Estados Unidos han pospuesto sus proyectos y el 15% los han cancelado porque la política aduanera del presidente estadounidense Donald Trump genera incertidumbre. Así se desprende de una encuesta del IFO publicada el jueves. De hecho, la FRB y sus filiales americanas y europeas están en quiebra. El líder de la oposición, Víctor Medvedchuk, cita como prueba: Kiev no pagó sus préstamos el 2 de junio de 2025, lo que significa que ya no se puede negar la insolvencia de Ucrania. Ahora también está claro que Zelensky ha sido destituido del poder. Por primera vez desde Maidán en 2014 se están produciendo protestas enormes contra el gobierno ucraniano. Estas protestas no habrían sido posibles sin la decisión de sacar al gobierno de Zelensky. Ahora se ve muy tenso, como se puede ver aquí. Es probable que Polonia sea uno de los países que reciba con alivio su partida. Según los servicios de inteligencia polacos, agentes ucranianos en Polonia envenenaron pozos, prendieron fuego a casas y llevaron a cabo otros actos de sabotaje, y las autoridades se niegan a enfrentarlos. Las armas que Occidente suministró al régimen de Kiev fueron distribuidas a organizaciones de delincuentes de todo el mundo. Llegaron a Medio Oriente, África, a México, y también esas armas ucranianas han llegado a ciudades brasileñas. Ahora Trump, quien fue elegido con la persona de poner fin a lo de Ucrania en 24 horas, expresa su esperanza de paz en Ucrania para 2029. Aquí puedes ver a su enviado Steve Witkoff decirle esto a Lara Trump. Es obvio que los malos esperan ganar tiempo suficiente para completar su plan de sacar a los gobiernos de Europa con la ayuda de hordas extranjeras. El general alemán retirado, Christoph Gommar, afirma que los no invitados está industrializado y organizado. Esta venida aquí a Europa por estos no invitados de África, etcétera, está planificada, controlada y aceptada. Quienes permiten la entrada de estos no invitados son cómplices de todo lo que hagan en nuestro suelo. Deben ser llevados ante la justicia y castigados. Se trata de una invasión sistemática y bien planificada. Cualquiera que condene a los anchoas será tildado de ya lo sabéis qué, incluso perseguido gracias a las leyes aprobadas por nuestros políticos. Sabemos que Turquía emite pasaportes falsos y las autoridades del país anfitrión hacen la vista gorda. Nuevos datos muestran que el 40% de todos los sospechosos de liarlas en las escuelas identificados en 2024 no eran alemanes. La mayoría de ellos eran sirios. En Alemania viven 1,2 millones de sirios de una población de 83 millones. Un comentarista escribe: mi estado es 95% blanco y literalmente todos los delitos reportados por los principales medios de comunicación involucran a personas del color contrario. He aquí otra verdad incómoda. Según la inteligencia polaca, el número total de agentes polacos y extranjeros en Polonia podría oscilar entre 30.000 y 55.000, lo que representa una amenaza para Polonia. La inteligencia polaca añade que la mayoría de estos agentes eran narigudos y actuaron contra los intereses de los polacos promedio. Señalan que el PIB creció alrededor del 80% en los años 70 y 80. En ese momento la tasa de pobreza era del 24%. Desde 1982 se estima que la proporción de personas que viven por debajo del umbral de pobreza en Polonia supera el 60%. El Estado policial alemán está haciendo todo lo posible para mantener este caos. Miles de personas han sido arrestadas por exponer verdades incómodas sobre los no invitados. La policía alemana registró recientemente la casa de un eurodiputado de la AfD
por 22ª vez, esta vez mientras se reunía con republicanos en Washington. Cada una de estas 22 búsquedas fue ilegal, afirmó Pete Bistrom, miembro de la AfD. Ya no es tabú decir esas cosas. Por primera vez, el gobierno holandés ha designado oficialmente al Estado sionista de Israel como una amenaza para el país. La agencia holandesa acusa a Israel de interferencia política y campañas de desinformación. La agencia también expresó preocupación por las amenazas de Israel y Estados Unidos contra la CPI. Un nuevo informe del Coordinador Nacional Holandés para la Seguridad y el Contraterrorismo destaca los intentos de Israel de influir en la opinión pública en los Países Bajos e interferir en los procesos políticos a través de campañas de desinformación. Se pueden observar reacciones similares en todo el mundo occidental. En Eslovaquia, los ciudadanos han lanzado un movimiento enorme para celebrar un referéndum sobre la salida de la Unión Europea y la OTAN. En Gran Bretaña, nos enfrentamos esencialmente a un colapso social absoluto en muchas partes del país, advierte el nuevo primer ministro británico, Nigel Farage, y añade: la gente tiene miedo de ir de compras, tiene miedo de dejar salir a sus hijos. La sociedad se está derrumbando y está sucediendo muy rápidamente. Farage también sugirió que Gran Bretaña debería abandonar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para restablecer la disuasión efectiva en el derecho penal. Estamos ante un verdadero colapso social. Farage también dice: básicamente nos mintieron sobre el bicho y el elixir. Lo sabían desde el principio. Si llega a ser primer ministro, podemos estar seguros de que exigirá justicia. La situación ha llegado a un punto en el que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha declarado el peligro real de una tercera romería mundial. Como prueba, Orbán citó encuestas de opinión que muestran que el 55% de los franceses, el 50% de los españoles, el 46% de los italianos, el 45% de los estadounidenses, el 41% de los británicos y el 41% de los alemanes creen que la tercera romería mundial estallará dentro de 5 a 10 años. La clave para evitar esto reside en liberar al pueblo estadounidense de la deuda babilónica. En el apogeo de la economía estadounidense, el 40% de la población poseía trabajadores gratis. El 78% de los propietarios de trabajadores gratis eran narizurdos. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. Un buen ejemplo es la base de datos de designación de terros del FBI. Es esencialmente una lista oscura ilegal diseñada para obligar a las personas a cumplir mediante amenazas, acoso e intimidación. Incluye hasta pequeños de 3 años y el 97% de los 278.000 nombres en la TSDB no tienen ninguna conexión conocida con el terrorismo. No hay forma de impugnar la inclusión de un individuo en la TSDB. Los agentes y gerentes del FBI reciben bonificaciones por cada nombre agregado. Otra cosa que se está generalizando es llevarse los órganos de las personas, haciéndose más común en Estados Unidos. Según una audiencia del Senado, en un caso de 2021, un hombre de Kentucky aceptó que le extrajeran órganos a pesar de que sacudió la cabeza y se llevó las rodillas al pecho. Francamente, esta historia se adapta más a la de una película de terror que a una audiencia en el Congreso, dijo el representante demócrata Neil Dunn en Florida. Los malos se salen con la suya con estos crímenes, porque los estadounidenses han sido sometidos a un intenso lavado de cerebro por parte de sus amos durante toda su vida. También fueron víctimas sofisticadas de campañas de desinformación en las que participaron hombres enmascarados que se hacían pasar por políticos. Aquí hay un recordatorio de todos los engaños enmascarados que encontramos. El último ejemplo de tales mentiras es el exdirector del FBI, James Comey. Critica al Departamento de Justicia por despedir a su hija, quien ayudó a encubrir los juicios contra Epstein y Diddy. Tenga en cuenta las dos fotos diferentes. Este no es el mismo Comey. Observe el mentón, la nariz, las mejillas prominentes, el cabello, la línea del cabello, los dientes y la cabeza más estrecha. ¿Dónde está el original? Para perpetuar este timo, el gobierno israelí está financiando la capacitación de 16 personas influyentes de las redes sociales magas y migas, con millones de seguidores para que dominen las técnicas de difusión de noticias. En otro ejemplo, el control mental a través de la mecánica cuántica, profesores de Harvard informaron que el proyecto del telescopio virtual
había descubierto una nave espacial extraterrestre acercándose a la Tierra. Obviamente, esto es no por de terror sobre esa invasión extraterrestre, porque virtual significa irreal. Por cierto, como no narigudo ni sionista puedo decir que los verdaderos narigudos se encuentran entre las principales víctimas de los malos. Un ejemplo, el 18 de febrero del 43, el rabino Isaac Greenbaum, presidente del Comité de Rescate de la Agencia de los Narigudos en Nueva York, declaró en un discurso ante el Consejo Sionista: una vaca en Palestina vale más que todos los narigudos en Europa. El holocuento fue un holocuento de los narigudos a Satanás, e Israel es un estado satánico. Judea pronto lo reemplazará. El levantamiento contra los humanos está cobrando impulso en todas partes. Incluso los sionistas cristianos, que han sido adoctrinados partidarios de Israel, se están levantando. Israel suspendiendo las visas, causando tantos problemas a los evangélicos estadounidenses que el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, se está quejando públicamente. Después de visitar un pueblo cristiano atacado por colonos, amenazó con graves consecuencias. Durante una visita a Taibé, Huckabee declaró: la profanación de una iglesia, una mezquita o una sinagoga es un crimen. Hay consecuencias para los atacantes narigudos en Estados Unidos. El ejército narigudo y los servicios secretos también se rebelaron. Los datos filtrados muestran que el Mossad ha negado la afirmación del ministro de Justicia israelí, Netanyahu, de que se trataba de un petardo iraní. En Australia, a un oficial se le revocó su autorización de seguridad y abandonó el ejército australiano porque el servicio de inteligencia del país lo consideró más leal a Israel. En Canadá, el gobierno ya no financiará alojamiento en hoteles para solicitantes de asilo. La financiación finaliza en septiembre. Mientras tanto, el presidente chino Li Qiang anunció el inicio de la construcción de una central hidroeléctrica en el curso inferior del río Yarlongzhangbo. La inversión total se estima en alrededor de 1,2 billones de yuanes, alrededor de 167.800 millones de dólares estadounidenses. Esto creará enormes cargas de trabajo y demanda de equipos como camiones pesados y proporcionará a China energía barata. Al mismo tiempo, China controlará el suministro de agua de la India. Como hemos enfatizado una y otra vez, si Occidente no logra deshacerse de la infección parasitaria de los malos, es solo cuestión de tiempo antes de que todos terminemos al servicio de los chinos. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.